En todos los tiempos, los seres humanos han buscado la felicidad como quien busca una luz en medio de la noche. Algunos la han buscado en la riqueza, otros en el amor, otros en los logros, en la aprobación, en el poder o en el reconocimiento. Sin embargo, el Buda enseñó que ninguna de esas formas garantiza una paz verdadera. Toda felicidad que depende de algo externo está sujeta a la pérdida, al cambio, a la impermanencia, y lo que depende del cambio nunca puede sostenerse. Por eso, el budismo no enseña a perseguir la felicidad, sino a reconocerla dentro de la propia conciencia. No se trata de alcanzar algo que falta, sino de despertar a lo que ya está presente en el fondo del ser, más allá de las emociones, los pensamientos y los deseos. El Buda comprendió que el sufrimiento humano nace de la ignorancia, de la ilusión de creer que la felicidad está afuera, en algo que se obtiene o se conquista, pero en realidad la felicidad es una condición natural de la mente cuando no está perturbada, cuando los pensamientos dejan de luchar, cuando el corazón suelta su carga. La alegría surge sin esfuerzo, como una fuente que nunca se secó. Solo estaba cubierta por el polvo del apego. Por eso, en las enseñanzas del Buda, la búsqueda de la felicidad comienza con una pregunta sencilla y profunda. ¿Qué me impide estar en paz ahora mismo? No se pregunta cómo ser feliz mañana, sino qué me aleja de la serenidad presente. Esa pregunta, hecha con sinceridad, abre el camino del despertar. La práctica budista enseña que la felicidad surge cuando hay sabiduría, compasión y atención plena, sabiduría para comprender la naturaleza cambiante de las cosas, compasión para abrazar el dolor del mundo sin volverse piedra, y atención plena para vivir en el ahora sin quedar atrapado en las sombras del pasado ni en las proyecciones del futuro. Ser feliz, según el budismo, no es reír constantemente ni escapar del dolor, sino vivir con ecuanimidad, con un corazón libre que puede aceptar tanto la dicha como la pérdida sin perder su centro. Esa es la libertad más alta, la que no depende de las circunstancias, sino de la claridad interior. El Buda no hablaba de teorías abstractas, hablaba desde la experiencia. Él mismo conoció los extremos, el lujo del palacio y la pobreza de la asceta, probó el placer y el sufrimiento, la abundancia y la carencia, y en ambos casos encontró lo mismo. Nada externo puede ofrecer una felicidad duradera, solo el equilibrio interior puede hacerlo. Historia Zen, el discípulo y el río. En una ocasión, un joven discípulo acudió a su maestro con el corazón lleno de frustración. Decía haber practicado con devoción, haber meditado durante años, pero la felicidad seguía sin llegar. El maestro lo escuchó en silencio y luego lo invitó a caminar hasta un río cercano. El agua corría suave entre las piedras, clara como el cristal. El maestro tomó un poco entre sus manos y la dejó caer lentamente. Mira el agua, dijo. ¿Ves cómo fluye sin resistencia, sin preguntar a dónde va? No teme lo que viene, ni se aferra a lo que deja atrás. Solo fluye, y en ese fluir está su dicha. El discípulo guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar. Sintió el aire fresco, el sonido del agua, el calor del sol sobre la piel, y comprendió. Había buscado la felicidad como quien corre detrás de una sombra. Pero la felicidad no se alcanza, se permite, surge cuando la mente deja de luchar con la vida. Desde aquel día, cada vez que el discípulo bebía agua, recordaba las palabras del maestro: sé como el río, no luches contra la vida, deja que la vida fluya a través de ti. Enseñanza aún, vivir con ligereza. El Buda enseñaba que quien camina ligero, camina lejos, y no se refería solo al peso físico, sino al peso invisible que cada persona arrastra: los miedos, las culpas, las exigencias, las comparaciones y los deseos sin fin. El sufrimiento no proviene del mundo, sino de la carga con la que lo enfrentamos. Cuando la mente se aferra, se endurece. Cuando la mente suelta,
se abre. La felicidad no llega cuando todo está bajo control, sino cuando se deja de cargar con lo que nunca fue propio. Muchos viven el día entero como si llevaran una mochila invisible llena de preocupaciones. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si no soy suficiente? El camino budista enseña que soltar es una forma de sabiduría. Soltar no significa rendirse ni dejar de actuar. Significa reconocer lo que ya no se puede controlar y liberar la energía que se malgasta en la resistencia. Vivir con ligereza es mirar el presente sin la sombra del pasado ni el peso del futuro. Es comprender que cada emoción, cada pensamiento, cada situación pasa, nada permanece. El dolor se transforma, la alegría también. La vida es un río en constante movimiento. El apego es el intento de detener ese río, pero el que intenta detener el agua con las manos solo se cansa y se queda con sed. Por eso, la práctica comienza cada mañana con una pregunta sencilla: ¿qué puedo soltar hoy? Tal vez sea una preocupación que ya no tiene sentido, una autoexigencia innecesaria o una historia que ya no merece repetirse. Cuando se suelta, el corazón recupera su frescura, la mente se aclara, y la vida, sin cambiar nada afuera, se vuelve más liviana, más amable, más simple. Vivir con ligereza es vivir en libertad, y la libertad es la forma más pura de felicidad. Enseñanza 2. Agradecer antes de pedir. La mente humana está acostumbrada a desear. Desde que despierta busca algo: más seguridad, más éxito, más amor, más reconocimiento, y cuanto más desea, más se aleja de la paz. El Buda enseñó que la gratitud es el antídoto del deseo. La mente agradecida no persigue, reconoce, no se enfoca en lo que falta, sino en lo que ya está, y al hacerlo, se conecta con la abundancia natural de la existencia. Agradecer es una práctica espiritual profunda. Cuando una persona agradece sinceramente, su energía cambia, el cuerpo se relaja, el corazón se abre, la mente se aquieta. La gratitud es una forma de atención plena. Es mirar el mismo mundo, pero desde una conciencia despierta. La práctica consiste en detenerse un momento cada día y reconocer 3 cosas: algo que se tiene, algo que se aprendió y algo que se ama. Pueden ser cosas pequeñas: el aire que se respira, el alimento del día, la voz de un ser querido, el silencio del amanecer. La mente quiere lo grande, pero el alma se nutre de lo simple. Cuando se agradece antes de pedir, el deseo se transforma en reconocimiento, y lo que antes parecía escaso, se revela como abundante. El agradecimiento sincero abre una puerta invisible. Deja de importar tanto lo que se obtiene, porque el corazón ya se siente pleno. En los templos budistas se dice: la gratitud es la flor del corazón iluminado, y quien la cultiva cada mañana vive más ligero, más presente, más feliz. Enseñanza 3. Practicar el desapego. El origen del sufrimiento, según el Buda, es el apego, la resistencia al cambio y el deseo de retener lo que por naturaleza está destinado a transformarse. Nada en este mundo pertenece realmente a nadie, ni los bienes, ni las personas, ni siquiera el propio cuerpo. Todo está en constante movimiento. El que comprende esto no vive con miedo, vive con aceptación. El desapego no significa indiferencia, sino libertad. Es la capacidad de amar sin necesidad de poseer, de disfrutar sin temor a perder, de actuar sin quedar prisionero del resultado. Cuando se practica el desapego, la felicidad deja de depender de las circunstancias. La mente se vuelve espaciosa, el corazón flexible. Se aprende a acompañar lo que llega y a dejar ir lo que se va. Así se descubre una alegría profunda, serena, que no depende del cambio, sino que fluye con él. El Buda enseñó que la causa del dolor no es la pérdida, sino el apego a lo perdido. Todo lo que nace está destinado a morir. Todo lo que empieza, termina, y comprenderlo no es tristeza,
es madurez espiritual. El desapego es la sabiduría del río. Nada retiene, nada rechaza. Y sin embargo nada le falta. Quien practica el desapego descubre que el amor verdadero no ata, libera, no exige permanencia, celebra presencia. Y esa comprensión, más que cualquier riqueza, es la fuente de la verdadera paz interior. Enseñanza 4. Escuchar el silencio. El Buda enseñó que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de sabiduría. En el silencio, la mente deja de construir historias y el alma recuerda su propia naturaleza. El mundo moderno ha hecho del ruido un hábito. Incluso cuando hay silencio afuera, la mente sigue hablando adentro. Pero solo en el silencio profundo puede escucharse lo esencial. Escuchar el silencio es aprender a detener el movimiento incesante de los pensamientos. Es volver al punto anterior a toda palabra, a toda intención, a todo deseo. Ahí, en ese espacio donde la mente no se aferra, surge la paz. No se trata de buscar un silencio perfecto, sino de hacer espacio dentro de uno mismo. El silencio interior puede habitar incluso en medio del bullicio, cuando la atención está presente y no dispersa. En los monasterios budistas, los monjes dedican horas a la práctica del silencio, no como castigo ni como abstinencia, sino como forma de comunión con lo real. Cada respiración consciente es una puerta hacia esa quietud. Cada instante sin juicio, un retorno al hogar interior. Escuchar el silencio requiere coraje, porque en él aparecen también los ecos del miedo y del deseo. Pero si se permanece unos segundos más allá del ruido inicial, se descubre algo inmenso. Detrás de todos los sonidos, detrás de todas las emociones, hay una calma que no puede ser perturbada. Esa calma es la esencia del ser. El silencio no enseña con palabras, enseña con presencia. Por eso, cuando se escucha sin expectativa, sin tratar de comprender, sin analizar, el corazón se abre y la mente se expande. Y en ese instante, el buscador deja de buscar. El Buda decía: en el silencio del corazón florece la verdad. Cada día, aunque sea unos minutos, es posible practicarlo. No hace falta un templo ni una montaña, basta detenerse, respirar y mirar hacia adentro. La verdadera sabiduría no grita, susurra en el silencio. La felicidad como comprensión. Hasta aquí, 4 enseñanzas esenciales se entrelazan: soltar, agradecer, desapegarse y escuchar. Todas apuntan a una misma raíz: comprender. El budismo enseña que la felicidad no se obtiene acumulando experiencias agradables, sino entendiendo la naturaleza cambiante de la vida. La comprensión transforma el sufrimiento en sabiduría. Cuando una persona comprende, deja de resistir. Cuando deja de resistir, comienza a fluir. Y cuando fluye, la alegría aparece de manera natural. El sufrimiento no desaparece por milagro, sino porque deja de interpretarse como castigo. Todo lo que ocurre, lo agradable y lo difícil, se convierte en parte del aprendizaje. Esa es la diferencia entre quien sufre ciego y quien sufre consciente. El primero se pregunta: ¿por qué me pasa esto? Y segundo pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? El camino hacia la felicidad no está hecho de evasión, sino de claridad. Cuando la mente ve las cosas tal como son, sin filtros ni juicios, se libera de las cadenas del deseo y del miedo. Esa visión clara es lo que el Buda llamó prajna, la sabiduría profunda, y solo desde esa sabiduría puede brotar una felicidad estable, una serenidad que no se apaga con las pérdidas ni se exalta con los logros. Enseñanza 5. Hacer el bien sin esperar. El Buda enseñaba que el mérito verdadero nace del acto puro, aquel que no busca recompensa ni reconocimiento. El bien, para ser auténtico, debe ser silencioso. En la naturaleza, todo da sin pedir nada. El sol ilumina, la lluvia cae, la tierra sostiene, nada pregunta si merece hacerlo. Actúan porque esa es su esencia. El ser humano, en cambio,
suele dar esperando recibir, hace el bien buscando gratitud o admiración, y cuando no la obtiene, su bondad se desvanece. La enseñanza budista invita a actuar desde la compasión, no desde el cálculo. La compasión es el reconocimiento de la unidad entre todos los seres. Cuando se comprende que no hay separación, ayudar a otro es como curarse a uno mismo. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene un efecto en la mente. La limpia, la aclara, la suaviza. El que practica el bien sin esperar, se libera del ego, y el que se libera del ego, conoce la felicidad más profunda. El Buda decía, así como la fragancia de la flor se esparce con el viento, la bondad sincera se extiende sin esfuerzo. Practicar la bondad es practicar el desapego del resultado. Es actuar desde la plenitud, no desde la carencia. No se da para llenar un vacío, se da porque ya se está completo. Cuando la mente deja de preguntar, ¿qué gano yo con esto?, descubre que dar y recibir son el mismo acto. Y en ese reconocimiento nace una paz inquebrantable, el círculo de la acción consciente. Toda acción deja una huella. Esa huella se llama karma. No es castigo ni premio, sino consecuencia. Cada pensamiento, palabra o gesto genera una energía que vuelve a quien la emite. Por eso, cuando se actúa desde la compasión, el resultado es serenidad. Cuando se actúa desde el ego, el resultado es agitación. El Buda no pedía perfección, pedía presencia. Cada acción, incluso la más pequeña, puede convertirse en práctica espiritual si se hace con atención. Caminar, hablar, cocinar, limpiar, trabajar, todo puede ser un vehículo de conciencia. La felicidad no se alcanza en grandes momentos, sino en los gestos cotidianos. El corazón que actúa con amabilidad transforma el mundo sin darse cuenta. Y cada vez que se elige la compasión sobre el juicio, la vida se vuelve más ligera, más clara, más luminosa. Enseñanza 6. Abrazar el presente. El Buda enseñó que la mente, por naturaleza, tiende a vagar, salta del pasado al futuro, como un mono de rama en rama. Pero la vida solo ocurre en un lugar, aquí y ahora. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, solo el presente es real, y sin embargo, la mayoría vive ausente de él. La mente revive el dolor de lo que fue, o se anticipa al miedo de lo que podría ser. Así pierde el único instante donde puede ser libre. Abrazar el presente no es ignorar el pasado ni dejar de planear. Es comprender que todo lo que se necesita para vivir plenamente está en este momento. Cuando se habita el presente, el tiempo deja de ser enemigo. El ahora se convierte en refugio. El aire tiene otro sabor, los sonidos adquieren sentido, y el corazón late al ritmo del universo. La práctica de la atención plena, o mindfulness, surge de esta comprensión. No es una técnica moderna, sino una herencia del Buda. Observar sin juzgar, sentir sin controlar, estar sin huir. En el presente, el sufrimiento se desvanece, porque el sufrimiento siempre vive en la memoria o en la anticipación. El ahora es neutro, vasto, luminoso. El Buda decía, no habites en el pasado, no sueñes con el futuro. Centra tu mente en el momento presente. Cada respiración puede ser una oportunidad para regresar. Cada sensación, un recordatorio de que la vida sucede aquí. Cuando se abraza el presente, desaparece la ansiedad, porque ya no hay nada que perseguir. Solo existe la experiencia viva de estar. La felicidad no es una meta en el tiempo, es un estado del ser que se despierta cuando la mente está completamente en paz con el ahora. Enseñanza 7. Perdonar y soltar. El Buda enseñó que el rencor es como sostener una brasa ardiente con la intención de lanzársela a otro. Al final, quien se quema es quien la sostiene. Perdonar no significa justificar, significa liberarse. No se trata de olvidar, sino de dejar de cargar. El resentimiento encadena la mente al pasado. Cada pensamiento de enojo, cada recuerdo de dolor,
vuelve a abrir la herida. Solo el perdón puede cerrar ese ciclo. El perdón no es un acto moral, es un acto de inteligencia espiritual. Es reconocer que seguir sufriendo por lo que fue no cambia nada, y que la paz interior vale más que tener razón. Perdonar no siempre es inmediato, a veces requiere tiempo, comprensión y sobre todo compasión hacia uno mismo, pero incluso el deseo de perdonar ya comienza a sanar. El Buda decía, el odio no se apaga con odio, se apaga solo con amor. El amor al que se refería no es el sentimental, sino el amor consciente, la aceptación profunda de que todos, incluso los que dañan, actúan desde la ignorancia. Cuando se comprende esto, la mente se ablanda. El perdón surge como una consecuencia natural de la sabiduría, y con él, la libertad. Cada noche, antes de dormir, puede practicarse un simple acto: respirar y decir mentalmente, me perdono, te libero, que estés en paz. Esa frase, repetida con sinceridad, limpia el corazón como el agua limpia una herida. La mente que perdona duerme tranquila, y quien duerme en paz, despierta con alegría. Las enseñanzas del Buda no fueron creadas para ser solo comprendidas, sino para ser vividas. La sabiduría que no se encarna se vuelve teoría, y la teoría, cuando no se aplica, se desvanece. Por eso el budismo no busca convencer, busca transformar. La transformación no llega de un día para otro, sino a través de la práctica diaria. Cada gesto, cada pensamiento, cada respiración consciente, es una oportunidad para despertar. La felicidad duradera no surge de un cambio repentino, sino de pequeños actos repetidos con conciencia. El Buda lo llamó bhavana, el cultivo mental. Así como el jardinero cuida su tierra cada día, quien desea la paz debe cuidar su mente con paciencia, riego constante y atención. El primer paso es observar. La mente no puede liberarse de lo que no ve. Cada día, al despertar, se puede observar el primer pensamiento que aparece. Es un pensamiento de preocupación, de deseo, de juicio. Al mirarlo sin identificarse con él, se da el primer paso hacia la libertad. El segundo paso es dirigir la energía. La mente no se vacía a la fuerza, se orienta hacia lo que eleva. Por eso, las afirmaciones, los mantras y la meditación son herramientas esenciales. No se trata de repetir palabras por hábito, sino de sembrar vibraciones que transforman el campo interior. El tercer paso es actuar desde la claridad. El conocimiento sin acción se disuelve. La compasión, la gratitud, la atención plena deben manifestarse en el modo de hablar, mirar, comer, trabajar. El budismo no separa lo espiritual de lo cotidiano. Cada instante es una práctica. Cuando se vive así, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Cada emoción difícil es vista como una oportunidad para crecer, cada obstáculo como un recordatorio para regresar al centro. Esa actitud transforma completamente la experiencia de vivir. El Buda enseñaba que el sufrimiento, en realidad, es una invitación a despertar de la ignorancia, a mirar más allá de la superficie, a recordar lo que siempre ha estado ahí. La quietud del ser, el equilibrio entre sabiduría y compasión, dos alas sostienen el vuelo espiritual. La sabiduría y la compasión, sin una, la otra no puede elevarse. La sabiduría ve las cosas tal como son, comprende la impermanencia, la causa y el efecto, la vacuidad, la compasión. En cambio, siente con el corazón abierto, acaricia el dolor del mundo sin dejarse arrastrar por él. El equilibrio entre ambas es el centro del budismo. La sabiduría sin compasión puede volverse fría. La compasión sin sabiduría puede perderse en la emoción. Pero cuando se unen, el ser humano florece en plenitud. Practicar la sabiduría es observar sin juicio. Practicar la compasión es responder con amor.
Y cuando ambas actúan juntas, la vida se vuelve un acto consciente, libre del ego, lleno de sentido. En los textos antiguos se dice que la compasión es el aroma del despertar. No surge de la obligación, sino de la comprensión profunda de que todos los seres comparten la misma esencia. La felicidad que nace de la compasión es diferente de la felicidad personal. Es más amplia, más silenciosa, más estable. No depende de circunstancias, porque está anclada en el reconocimiento de la unidad. El sabio no busca su propia alegría, sino el bienestar de todos los seres, y al hacerlo, descubre que esa alegría compartida es la suya. El arte de transformar el sufrimiento. El Buda no prometió una vida sin dolor, prometió el fin del sufrimiento innecesario. El dolor es inevitable, forma parte de la experiencia humana, pero el sufrimiento, ese que se prolonga en la mente, nace de la resistencia, de desear que las cosas sean distintas a como son. Transformar el sufrimiento no significa eliminarlo, sino comprenderlo. Cuando se mira el dolor con claridad, sin huir, sin rechazar, se disuelve el veneno del apego. El Buda comparaba el sufrimiento con una flecha. La primera flecha es el hecho que ocurre, la pérdida, la enfermedad, la decepción. Esa flecha duele, pero es inevitable. La segunda flecha es la reacción mental. ¿Por qué a mí? Esto no debería haber pasado. No lo soportaré. Esa segunda flecha es opcional. La práctica consiste en detener la segunda flecha, aceptar el dolor sin multiplicarlo con pensamientos, verlo, respirarlo, dejar que pase. En ese proceso, el dolor se convierte en comprensión. La mente deja de pelear con la vida y empieza a cooperar con ella. Y poco a poco, el sufrimiento se transforma en sabiduría. El que aprende de su dolor no es víctima, es discípulo, y cada lágrima se convierte en enseñanza. El valor de la sencillez, el camino hacia la felicidad, no requiere grandeza exterior. El Buda vivía con lo mínimo, no porque despreciara los bienes, sino porque conocía su peso. En la sencillez, la mente encuentra espacio. En el exceso se dispersa. El mundo moderno confunde abundancia con plenitud, pero la abundancia que no está acompañada de claridad se convierte en ruido. Ser feliz no es tener más, sino necesitar menos. El Buda enseñó que el ser humano puede ser libre aún rodeado de cosas. Si su corazón no está encadenado a ellas, no se trata de renunciar, sino de no depender. La sencillez no significa pobreza, significa orden interior. Cada objeto, cada palabra, cada deseo innecesario que se suelta, abre un espacio para la paz. Quien vive con sencillez descubre que lo pequeño se vuelve sagrado. Un cuenco de arroz, una respiración consciente, una sonrisa sincera se convierten en milagros cotidianos. El secreto de la dicha no está en tener más experiencias, sino en vivir cada experiencia con más presencia. La práctica de la atención plena. La atención plena, Sati en Pali, es el corazón de todas las enseñanzas del Buda. Sin ella, no hay meditación, no hay sabiduría, no hay transformación. Estar atento es estar despierto, es mirar sin distracción, escuchar sin juicio, actuar con claridad. La mente distraída es como un barco sin timón. Va de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, sin dirección. La atención plena es el timón que guía ese barco hacia la calma. No cambia las olas, pero permite navegar sobre ellas. La práctica no consiste en forzar la concentración, sino en regresar una y otra vez al momento presente. Cuando se come, solo comer. Cuando se camina, solo caminar. Cuando se respira, solo respirar. Cada vez que la mente vuelve, se fortalece, y cada regreso es un acto de amor. Con el tiempo, la atención plena se vuelve un hábito, y la vida entera se convierte en meditación. Las tareas simples se llenan de sentido, los pensamientos se aclaran, la felicidad surge sin esfuerzo. El Buda decía, el que está atento nunca muere, el que no está atento vive como si ya hubiera muerto. La atención plena es la puerta a la inmortalidad de la conciencia. No en el sentido físico,
sino en el reconocimiento de lo eterno que habita en cada instante. El ritual matutino del despertar consciente. Cada amanecer es una puerta que se abre. El sol no pregunta si se le espera. Simplemente aparece y con su luz recuerda que todo comienza de nuevo. Así también debería ser el despertar del ser humano. No una continuación automática del día anterior, sino un acto consciente de renacimiento. En los templos budistas, los monjes practican un ritual sencillo al despertar. Antes de pronunciar una palabra, se sientan en silencio, respiran profundamente y se inclinan 3 veces. No ante un Dios externo, sino ante la vida, ante la oportunidad de un nuevo día, ante la conciencia que aún habita en el cuerpo. Cada reverencia significa algo. La primera, gratitud por seguir vivo. La segunda, respeto por todos los seres que comparten la existencia. La tercera, compromiso de vivir con atención y compasión. No hay dogma en ese gesto, solo presencia. El cuerpo y la mente se alinean y el día comienza en armonía. Quien empieza el día así, en silencio y gratitud, ya está practicando la felicidad, porque la felicidad, como el amanecer, no se fabrica, se reconoce. En la vida moderna, donde las alarmas suenan y las pantallas despiertan antes que la mente, puede parecer difícil detenerse, pero incluso un minuto de silencio al abrir los ojos puede cambiar la energía de todo el día. Solo hay que recordar que cada respiración es una oportunidad para volver. El despertar consciente no depende de un monasterio, sino de una decisión interior: vivir este día con presencia, sin correr detrás del siguiente. El poder de las afirmaciones conscientes. La mente humana está hecha de hábitos. Cada pensamiento repetido es una semilla que germina. Si se siembran semillas de preocupación, crecerán miedos. Si se siembran semillas de compasión, florecerá la paz. El Buda enseñó que lo que piensas, eso te conviertes. Por eso, las afirmaciones no son simples frases positivas, sino recordatorios de la verdad interior. Cuando se repiten con atención, las afirmaciones reeducan la mente, disuelven viejos patrones de miedo y abren espacio para la sabiduría. En la práctica budista, los mantras cumplen esa función. Cada sílaba contiene una vibración que armoniza la energía, pero incluso sin mantras antiguos, cualquier palabra dicha con pureza puede transformarlo todo. Por ejemplo, estoy en paz, nada me falta, camino con sabiduría y compasión. Estas frases, repetidas con el corazón presente, actúan como faros en medio del ruido. La mente que repite con conciencia crea realidad, porque el pensamiento consciente es energía dirigida. Por eso, cada mañana y cada noche, se puede practicar un breve momento de afirmación, no para convencer a la mente, sino para recordarle quién es realmente. El sabio no se dice, quiero ser feliz. El sabio dice, ya soy paz, porque en el fondo, no hay nada que alcanzar, solo algo que recordar. Afirmaciones para cultivar la felicidad interior. Respirar, dejar que la voz interna hable suavemente, sin esfuerzo. Estas son algunas afirmaciones que los monjes recitan en sus prácticas diarias, adaptadas a la vida cotidiana. Que en este día mi mente esté clara y mi corazón tranquilo. No hay enemigo fuera de mí, solo partes de mí que aún necesitan comprensión. Mi felicidad no depende de lo que tengo, sino de lo que soy. Cada pensamiento puede ser una semilla de compasión. Donde hay atención, hay libertad. Soy parte del todo, y el todo está en mí. Me permito ser paz en medio de cualquier tormenta. Estas frases no deben repetirse como fórmulas mágicas, deben respirarse. Cada palabra debe sentirse en el cuerpo, como si tuviera peso. La mente humana se calma cuando se le ofrece dirección. Las afirmaciones son caminos para que la mente regrese al centro. El Buda decía, así como la lluvia penetra en una casa con techo roto, el deseo penetra en la mente sin vigilancia, pero la sabiduría y la atención son el techo del espíritu. Cada afirmación es ese techo, una protección contra el ruido,
una guía para el alma. La meditación del loto interior. Cuando la mente se aquieta, el alma florece. El loto, símbolo del budismo, representa esa pureza que surge incluso del barro. Nace en el fango, pero no se ensucia. Crece en el agua, pero se eleva hacia la luz. Así también el ser humano puede elevarse sobre el caos de la vida. No necesita escapar del mundo, solo aprender a no dejarse arrastrar por él. La meditación del loto interior consiste en visualizar en el centro del pecho una flor blanca que se abre lentamente con cada respiración. Cada pétalo representa una virtud, sabiduría, compasión, paciencia, ecuanimidad, gratitud. Con cada inhalación, la flor se expande. Con cada exhalación, libera el sufrimiento acumulado. Después de unos minutos, la mente se aquieta y la conciencia descansa en ese espacio puro. Esta práctica no requiere experiencia ni lugar especial. Puede hacerse en silencio, en la cama, en el trabajo o frente al amanecer. Solo se necesita una intención, recordar la luz interior, porque esa flor no está fuera, siempre ha estado ahí, esperando ser contemplada. El descanso como renacimiento. En la tradición budista, dormir no es un acto inconsciente, es una ceremonia de entrega. Cada noche, el practicante suelta el control del día, como quien suelta un barco en el río. Antes de dormir, se recomienda respirar profundamente 3 veces. Con la primera respiración, se suelta lo que ya pasó. Con la segunda, se perdona lo que dolió. Con la tercera, se agradece lo vivido. Solo entonces se cierra el día. El sueño no es una fuga, es una forma de volver al origen. Cuando la mente descansa en paz, el alma se alinea con su naturaleza. Dormir con gratitud y conciencia transforma el descanso en práctica espiritual. El cuerpo se recupera, la mente se limpia y el despertar se convierte en un nuevo inicio. Así, cada noche se muere al pasado y cada amanecer se renace a la conciencia, la felicidad como estado natural. El Buda enseñó que la felicidad no necesita causas. Es el estado natural del ser cuando la mente está libre de agitación, así como el agua refleja el cielo cuando está quieta. El alma refleja la paz cuando no se perturba. Buscar la felicidad fuera es como agitar el agua para ver su fondo. Solo cuando se detiene, la claridad aparece. La mente humana sin atención se vuelve turbia, llena de deseos, comparaciones, juicios, pero cuando se observa con compasión, vuelve a su naturaleza original, pura, abierta, serena. Esa es la esencia de todas las enseñanzas del Buda. No hay nada que alcanzar, solo algo que dejar caer el miedo, dejar caer el deseo de controlar, dejar caer la idea de ser alguien separado del todo. Cuando eso ocurre, la felicidad no llega, se revela. El sabio no sonríe porque su vida sea perfecta, sino porque ha comprendido que cada instante es perfecto, tal como es, y esa comprensión transforma todo. La historia del sabio y la linterna. Cuenta una antigua parábola zen, que un sabio caminaba por el bosque una noche sin luna, llevaba una linterna encendida, y su luz era tan tenue que apenas alcanzaba unos pasos. Un viajero que lo vio desde lejos se le acercó y le preguntó: ¿de qué sirve esa linterna si apenas ilumina? El sabio respondió: no la llevo para ver el camino completo, la llevo para ver el siguiente paso. El viajero guardó silencio, y en ese momento comprendió: la felicidad no se encuentra al final del camino, sino en cada paso dado con conciencia. Así enseñaba el Buda. No se necesita ver el futuro para caminar en paz. Basta con estar plenamente presente en el paso que se da ahora. Cuando se ilumina ese paso, la oscuridad deja de ser amenaza y se convierte en profundidad. La mente humana sufre porque quiere controlar lo que está más allá de su linterna, pero el sabio sabe que la vida solo se revela paso a paso, y que en cada paso puede encontrarse la plenitud. El camino hacia la felicidad es, en realidad, un camino de confianza.
confiar no en las circunstancias, sino en la conciencia que camina, el ciclo de la impermanencia. Todo lo que nace está destinado a transformarse. El Buda no veía tristeza en esa verdad, veía libertad. Nada es permanente, ni el dolor, ni la alegría, ni los vínculos, ni los pensamientos, ni los cuerpos. Todo cambia, todo fluye, todo se renueva. Sufrir es querer detener ese movimiento natural. Pero cuando se comprende la impermanencia, la vida se vuelve danza en lugar de lucha. El sabio no se aferra, participa. No trata de congelar el instante, lo celebra. Cada amanecer es una oportunidad distinta. Cada pérdida, un espacio para renacer. Nada está realmente perdido, solo cambiado de forma. La flor se marchita, pero su perfume sigue en el aire. La ola se disuelve, pero el mar permanece. Así también, las experiencias desaparecen, pero la conciencia que las vive sigue intacta. El que comprende esto no teme al cambio, porque ha comprendido que su verdadera esencia nunca muere. La alegría como práctica espiritual. La alegría, en el budismo, no es superficial, no es euforia ni distracción, sino una energía profunda que brota del corazón liberado. El Buda decía que la sonrisa es una meditación silenciosa. Cuando se sonríe desde la comprensión, no se niega el dolor, se lo abraza, y en ese abrazo, el sufrimiento se transforma. Sonreír no es fingir felicidad, es recordar que a pesar de todo, la vida sigue siendo un milagro. La práctica consiste en permitir que la alegría florezca incluso en medio de la dificultad. Así como el loto florece en el barro, la alegría florece en medio de la impermanencia. El sabio no espera un motivo para sonreír. Sabe que el simple hecho de respirar ya es motivo suficiente. La alegría se vuelve, entonces, una forma de gratitud viva, el corazón del camino después de todas las enseñanzas, todas las prácticas, todas las palabras. El budismo regresa siempre a un mismo punto. El corazón despierto no se cierra ante el dolor. No huye del sufrimiento ni se aferra al placer. Permanece abierto a la vida tal como es. El despertar espiritual no es un estado lejano, es la simple conciencia de lo que ya está ocurriendo. Cada respiración puede ser un despertar, cada mirada compasiva, una iluminación. No hay un final en el camino, porque el camino mismo es la meta, y quien comprende eso, deja de correr. La felicidad no se conquista, se recuerda, como quien despierta de un largo sueño y reconoce su hogar. Afirmaciones de cierre. En silencio, con la mente clara, se pueden repetir estas frases como un eco interior, no para pedir, sino para recordar: soy parte de todo lo que existe. Nada me falta en este instante. Mi mente está en paz, mi corazón está libre. Cada respiración me devuelve a mí mismo. Fluyo con la vida sin resistencia. El amor que doy es el amor que soy. Soy felicidad en forma humana. Cada palabra puede decirse como una ola que llega y se va sin prisa, sin esfuerzo, con gratitud. Cuando la mente se alinea con estas verdades, la energía se ordena y el alma encuentra descanso. La ofrenda de la presencia. En los monasterios del Tíbet, cada jornada comienza y termina con una ofrenda silenciosa. No se trata de oro ni incienso. Se ofrece lo más valioso que se posee: la atención. La atención es el regalo más puro que puede darse al mundo. Escuchar sin interrumpir, caminar sin prisa, amar sin esperar. Esa es la ofrenda del sabio, porque la felicidad no está en lo que se obtiene, sino en la calidad de la presencia que se entrega. Un solo instante vivido con atención vale más que 1000 días vividos con distracción. La felicidad del Buda se cuenta que poco antes de morir, el Buda fue preguntado por uno de sus discípulos: Maestro, ¿cuál es la enseñanza más importante que debemos recordar cuando ya no estés? El Buda sonrió y respondió: nada es permanente, practica la atención. Sé una luz para ti mismo. Después cerró los ojos y entró en el silencio absoluto.
el nirvana, su cuerpo desapareció, pero su enseñanza siguió viva en cada mente que decidió mirar hacia adentro. Ser feliz, en el sentido más profundo, es vivir con esa luz encendida dentro del pecho. Una luz que no depende del sol ni de las circunstancias, porque nace del fuego eterno de la conciencia. Mientras esa luz siga ardiendo, la oscuridad no puede vencer. Cierra los ojos, imagina el amanecer. El sol aún no ha salido, pero el horizonte ya comienza a brillar. Esa luz no viene de afuera, es la conciencia despertando en ti. No necesitas cambiar nada, solo recordar. El camino del Buda no es un mapa, es un espejo. Cada palabra de sabiduría refleja algo que ya está en tu interior. Así que cuando escuches estas enseñanzas, no las acumules, vívelas, respira con gratitud. Mira con ternura, habla con conciencia, camina con compasión, porque ese es el verdadero milagro, estar vivo y saberlo. Y cuando la mente se aquieta, el corazón sonríe y la conciencia se expande. Ahí, justo ahí, la felicidad se revela sin esfuerzo. No es algo que el tiempo traiga, ni algo que alguien pueda darte. Es lo que siempre fuiste. Eres paz. Eres luz, eres el testigo silencioso de todo lo que cambia. Y en ese reconocimiento no hay sufrimiento posible. Así enseñó el Buda, y así, cada respiración puede convertirse en un acto de iluminación. Si estas palabras te ofrecieron calma, recuerda que aquí, en la voz del Dharma, no llenamos la mente, nutrimos el espíritu. Que cada día sea una oportunidad para volver al silencio, y cada silencio, una puerta hacia la felicidad.